El Centro Cultural UNAM Querétaro de la ENES Unidad Juriquilla, en colaboración con la Unidad de Vinculación, Difusión y Divulgación de la UNAM Campus Juriquilla, presenta Panóptico Cultural, un espacio de diálogos y reflexiones en torno a la cultura. Conducen Abel Martínez y Juan Villagrán. Bienvenidos a Panóptico Cultural, quien les habla, Abel Martínez. Y Juan Villagrán. El día de hoy tenemos una invitada especial, Juan, un referente en el tema de la cultura en Querétaro. Efectivamente, a mí me da mucho gusto que nos acompañe en esta ocasión, en esta misión, la maestra Laura Corbera, que queremos mucho. Bienvenida, Laura. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por esta amable invitación. No, al contrario, Laura, es un gusto para nosotros que estés aquí con nosotros. Y bueno, si me lo permiten, voy a leer algo de la semblanza de la maestra Laura Corbera, su trayectoria. Ella es gestora cultural, directora de coros, musicóloga, cantante y actriz. Fue directora del Instituto Queretano de la Cultura y las Artes durante el periodo de 2009 a 2015. Directora de la Escuela de Laudería del Instituto Nacional de Bellas Artes del 2000 al 2009. En 2005 recibió el reconocimiento Testimonio al Mérito Carmelita Ballesteros de Castro en el área de música. Es docente del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura en la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey. Desde 1997, en la Escuela de Laudería, laboró en las actividades, en la Dirección de Actividades Musicales de la UNAM de 1995 a 1996. Fue coordinadora general del Fondo Regional para la Cultura y las Artes del Centro Occidente, que abarca los estados de Aguascalientes, Colima, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas del 2012 al 2015. Es productora, fundadora, conductora y voz de diversos programas radiofónicos para Radio UAC y ha realizado ponencias en España, Italia, Bulgaria sobre música y laudería. Presidió del 2017 al 2020 la coordinación estatal del ICOMOS mexicano, que es el International Council on Monuments and Sites, una oficina descentralizada de la UNESCO en el capítulo Querétaro, y desde marzo de 2018 es fundadora y directora de la Coral Universitaria, que a partir del 2021 continuará con líneas de investigación vocal a través del Laboratorio Coral dentro del Centro de Estudios Críticos de Cultura, el CECRITIC, de la Universidad Autónoma de Querétaro. Actualmente es directora de Formación e Investigación del Instituto Estatal de la Cultura de Guanajuato y coordinadora general del Centro Estatal de las Artes de Guanajuato en Salamanca. Y bien, pues sin más preámbulos que Laura, la dinámica de este programa es que vamos a platicar, pero trazado con unas preguntas que tenemos para hacerte, y el chiste es fomentar un diálogo. Bien, nos gustaría conocer tu trayectoria profesional, académica, te ha permitido estar en todos los ángulos del fenómeno de la cultura, como espectadora, como docente, investigadora y administradora. ¿Cuál es la diferencia y cuál es el que más te gusta, en el lugar en el que más te gusta estar? Yo creo que es la pregunta más difícil en el sentido de que cada lugar tiene sus propias características, su propio desarrollo, su propia esencia. Desde el ámbito administrativo, yo creo que nos dejan un testimonio muy importante desde José Vasconcelos, Pellicer, por ejemplo, y Carlos Chávez, ¿no? Al haber fundado diversas instituciones que tenían que ver con esta universalidad del hombre, ¿no? En materia de cultura, en materia de arte, en materia de humanidades. Y en ese sentido,
se ha ido desdibujando en algunos casos los tecnicismos o las diferentes formas de administrar la cultura gubernamentalmente hablando, ¿no? A lo mejor, pues, si lo ves desde una óptica del área de finanzas, de otras áreas que no corresponden necesariamente a la cultura, pero que se han tenido que ir homologando, o la cultura, o el ejercicio cultural administrativo se ha tenido también que ir entrelazando con esas otras dinámicas. Sin embargo, desde los propios creadores, desde los propios pensadores, compositores, como en el caso de Carlos Chávez de haber fundado el Instituto Nacional de Bellas Artes del Colegio de México, pues testimonio que desde el ámbito artístico también hay esta visión de dejar asentados los caminos para la formación, para la investigación, para la creación, para el ejercicio de las artes en diversos ámbitos, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, pues un poco me ha tocado la oportunidad desde el ámbito de ser docente, y después de ser docente el poder concursar, por ejemplo, para la dirección de la Escuela de Laudería, y después haber podido estar en este ejercicio sin dejar de ser docente. Entonces hay una parte muy importante también de la docencia, y creo que lo que mencionaba, cada espacio, o sea, el ser docente, el irte formando y el tener la oportunidad de transmitir lo que has aprendido, descubierto y que sigues descubriendo todos los días a través de tus clases, de tus alumnos, de tus colegas. Creo que es algo que nos sigue alentando cada día. Y por el otro lado, pues el ejercicio artístico, el derecho no nada más a la cultura, sino a ejercer la cultura precisamente la interpretación, pues también ha sido una gran oportunidad en el sentido de poder haber hecho teatro. Hay momentos en los que me escapo como si fuera a escaparte un poquito de ciertos ámbitos, ¿no? Te escapas un poquito no del mismo mundo que es el arte y la cultura, pero sí como de distintos estados en donde puedes estar pues desde la creación o desde la interpretación. Laura, es importante esta óptica de ver el fenómeno de la cultura y del arte de los dos lados, del lado del artista y del lado del gestor, del administrador de la cultura, que son a veces polos opuestos y a veces en algunos momentos parecería que irreconciliables. Sin embargo, tener la sensibilidad de estar en las dos áreas permite tener un puente, un vaso comunicante que facilita la creación artística. No sé si te... Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Sobre todo, precisamente quizá por estos abismos administrativos, ¿no? Que empieza a haber cada vez pues más exigencia en el ámbito administrativo, lo cual pues hablábamos en alguna ocasión de que es un equilibrio, y por otro lado el no dejar el quehacer artístico y la esencia artística, porque entonces dejarían de ser cualquiera de las dos cosas, ¿no? Entonces, por un lado sí se necesita una administración, una planeación, una forma que sea un camino, una plataforma para poder tener este espacio creativo, y por el otro lado, pues que eso no te coma y que puedas seguir creando, proyectando, emocionándote, ¿no? Yo creo que en el momento que uno llega a ver un espectáculo como gestor, en el instante en el que ya inicia la obra, más allá de cuando concluye, ¿no? Yo creo que cuando inicia la obra es como el término de todo un proceso de gestoría, de diferentes, de diferentes procesos que son a veces muy complejos y complicados, y ya cuando lo ves ese instante yo creo que es el momento más gratificante. Después ya lo ves terminar el espectáculo, luego bueno, van a venir los informes, etcétera, muchas otras cosas más, pero creo que ese instante es como culminante, y es el momento en donde se unen estos dos esfuerzos, ¿no? Tanto el creativo, todo el proceso que tuvo que llevar desde su formación. Estamos hablando que tú ves un espectáculo, pero son años y años de formación, son años de experiencia, lo que estamos viendo, no nada más una apuesta que dura una hora, ¿no? Sino ya traemos como muchos años atrás. A ver, lo interesante de esto es, Laura, son fenómenos irrepetibles. Aunque pueda ser una obra de teatro que tiene una temporada de viernes, sábado y domingo, cada evento, cada día
es diferente, nunca es lo mismo. Y eso es lo maravilloso del fenómeno del arte, de la cultura. Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, yo no tengo la experiencia de ser artista, ¿no? Más bien sí tengo la experiencia como de ser gestor y administrador de la cultura. Y sí, es desde el punto en el que se te ocurre, voy a hablar desde el área administrativa, desde que se te ocurre decir, oye, este evento tiene con qué, a qué público le voy a llegar, para qué, o sea, sí le vas dando como ciertos perfiles. Obviamente debes de tener como cierto preparación previa, ¿no? Para saber cómo ir perfilando este evento y sí, o sea, cuando lo ves ahí, sí ves como eh, pues ya lo plano, ¿no? De que ya está, se calman las aguas, ya está el evento y después siguen una serie de trámites administrativos que los indicadores y todo este asunto, pero como dicen, ¿no? El momento exacto es irrepetible y a uno le genera una tranquilidad, salga bien o salga mal, pero ya se llevó a cabo, ¿no? Sí, bueno, y además, precisamente algo que acabas de decir muy importante, desde el momento de gestar esa primera idea, un festival, un encuentro, y donde todas esas ideas las ves hechas realidad a través de los procesos creativos de los creadores, de los artistas, de los intérpretes, pues bueno, es una maravilla. Y el poder ser ese puente, ¿no? Entre la fase completamente administrativa y la artística, el gestor es ese puente, el que tiende los puentes para que las cosas se puedan realizar. Y creo que eso es maravilloso. Y por otro lado, bueno, yo creo que también los artistas en el ámbito de las artes han ido transitando también, no nada más de abstraerse en el puro momento de la creación, sino también, pues bueno, en esta vida diaria, ¿no? De ciertos procesos administrativos, de ciertos procesos que tengan que hacer sus carpetas, de que tengan que hacer cierto tipo de promoción y de divulgación de su quehacer. Creo que eso también ha permitido que de los grupos artísticos o los propios artistas y creativos tengan como esa otra formación añadida, ¿no? Yo creo que ahora hay hasta algunos cursos, ¿no? De cómo presentar tu carpeta, de qué manera puedes, ha habido como mucha más apertura también para poderlos ayudar, y bueno, a través de una gestoría el poder realizar pues todos estos proyectos. Y me imagino que igual sucede, ¿no? En el proceso creativo se imagina uno además una forma en la que vas a ir realizando un proyecto y a veces, bueno, tiene sus tropiezos, a veces va caminando, cada uno es distinto y después presentas una obra de teatro, pero como lo acaba de decir Juan, una obra de teatro, un concierto, cualquier tipo de presencialidad cada vez va a ser distinta porque el estado de ánimo, a veces esas pequeñas variantes van a hacer y el público, porque además sabemos que hay una relación, una energía que se guarda entre la gente y el público. Y eso lo vemos también de manera virtual. Tiene otros efectos y tiene otras mediciones, pero también hay un efecto de manera virtual y hay otro efecto que también tenemos mucho más fuerte y mucho más intenso cuando se hace de manera presencial. Y bueno, derivado de este año pandémico que nos ha quizá alejado de la presencialidad, pero también ha habido otras oportunidades a través de la virtualidad. No ha dejado de haber esa conexión, no ha dejado de haber esa creatividad y esa oportunidad de seguir expresando, ¿no? Desde el arte y desde la cultura, cualquier manifestación y es más, a lo mejor innovar en los discursos creativos, innovar en las propias propuestas artísticas. Juan, ¿quisieras comentar algo al respecto? Sí, claro. Regresando un poco al tema, porque tú eres, tienes una formación musical muy importante, a mí me gustaría saber, por ejemplo, hablando de poder equilibrar y de poder sincronizar en un concierto las emociones de todos los músicos, que ese es el trabajo del director de orquesta, obviamente, pero estar con el mismo ánimo para poder interpretar de una forma
especial o de la forma en que el director quiere que se ejecute ese concierto o esa obra específica de ese autor o de ese compositor. Es complejo tener a todos los artistas, a todos los ejecutantes, los músicos al mismo nivel. Eso es una maravilla, es un fenómeno que a mí siempre me ha parecido interesante. ¿Cómo lo ves de dentro? Ay, bueno, exactamente, es un proceso muy fuerte que se va gestando desde los ensayos. Entonces, en los ensayos hay ciertos estados de ánimo, también obviamente las tonalidades, el tipo de orquestación o el tipo de arreglo vocal, en el caso de la manifestación vocal, las propias tonalidades y todo esto pues se va encaminando, se va gestando y hay música casi que desde el principio te atrapa, ¿no? Su rítmica, su pulso, su dinámica y entonces pues bueno, como intérprete tú ya sabes ciertas obras, a otras que se pueden ir conociendo como las contemporáneas, pero hay todo un repertorio en el cual ya tiene ciertos estados de ánimo o ciertas proyecciones hacia lo que pudiera ser, ¿no? Hasta la música contemporánea en un momento dado. O lo que pudiera ser, o un rango en el cual puedes interpretar a lo mejor de una manera muy adusta o de una manera muy abierta y explosiva una misma obra y pues también por eso es la riqueza de los intérpretes. Ahí es donde entra pues esta maravilla de la interpretación, ¿no? Donde la puedes hacer quizá un poco más rápido, un poco más lento. Entonces ya sabemos que hay diferentes versiones de una misma obra porque son Claro. esas diferentes propuestas en donde hay un rango, no vas a hacer una obra que vaya rapidísimo, lentísimo, ¿no? Y aún así, en las propuestas contemporáneas, a veces los hacen bajar y cambiar completamente el ritmo, el tiempo, etcétera, e ir jugando, ¿no? Con estas mezclas, pero aún así no pierden su esencia y yo creo que eso es una de las cosas más interesantes. Claro. Claro, regresando y retomando un poco la parte de esta parte de la gestión, ¿qué características, Laura, en tu opinión, debe tener una persona que se dedique a promover o a gestionar la cultura? Pues bueno, yo creo que es la pregunta del millón, porque tiene que tener una sensibilidad artística, tiene que tener una cultura general artística, tiene que tener pues una pasión por diferentes áreas del arte o quizá una en la cual se dedica nada más a lo mejor a la multimedia, a la interdisciplina o al teatro o a las que ya conocemos, ¿no? A las artes vivas que ahora están bueno, tan mencionadas o las bioartes, etcétera, donde se mezclan la ciencia y el arte. Digo, ahora hay una gama inmensa de posibilidades, pero pues ser el gestor es una especie de administrador que lo mencionábamos como al inicio, ¿no? Como este puente. Entonces, si no sabemos la traducción, como estábamos hablando con Juan hace un instante, ¿no? De una obra que tiene que tener una fuerza y una proyección impresionante, y te están hablando del montaje, y resulta que tú no sabes exactamente a qué se está refiriendo, pues entonces se corta la comunicación y también se cortan los proyectos. Si no podemos tener esa empatía con el lenguaje del artista, del creador, de los espacios que va a requerir, de los requerimientos para que ese espectáculo como se gestó pueda proyectarse. Y por otro lado, tener todos los elementos, todos los otros elementos administrativos, artísticos, de gestión del lugar, de permisos, de todo lo que implica el que el creador quiera hacerlo en un espacio y que tú esa historia en la cual te están compartiendo y contando se haga un complemento y entonces sí se pueda llevar a la realidad. Entonces, si no eres como un buen administrador, tiene que ser un buen administrador, un buen planeador, un excelente relaciones públicas, porque creo que va todo junto, para que además podamos tener pues este diálogo que a veces con los artistas es muy intenso y por otro lado pues con las áreas administrativas ya sea gubernamentales, es más hasta de rentar un espacio, cómo lo vas a ¿cómo vas a transmitir? Ahí serías una especie de intérprete administrativo, digamos, como que se me acaba de ocurrir un poco esta figura,
en la cual pues vas a interpretar lo que te está diciendo el artista, que tú ya estás involucrado como parte de ese proyecto, y tú vas a ser el que puedas decir con tu lenguaje y con todas tus herramientas, dejar ese espacio para que se haga realidad. Entonces creo que pues es una especie de entre mago, mago, gestor, negociador, administrador, y además pues bueno, un gran conocedor del arte para poder ser ese interlocutor con los artistas y con las áreas que son los que dan soporte para que esto suceda, ¿no? Debe de llegar a muchas sutilezas administrativas para poder facilitar al artista la posibilidad de que ejecute ese fenómeno irrepetible que mencionábamos hace rato. Por ejemplo, es importante para mí, es importante que los artistas descansen bien, que estén en un buen lugar, cómodos, antes de que vayan a ejecutar la acción, el fenómeno, porque son seres humanos que necesitan tener una atención y un descanso específico antes de llegar al escenario. Y solamente se puede lograr si tienen un buen lugar donde relajarse previo a la función. Y eso es algo muy importante y a veces no se entiende. Uno piensa que está trayendo a alguien que se está contratando y que cualquier lugar donde los puedas hospedar es suficiente y que no se debe de invertir más en eso. Y para mí es al contrario, les debemos de dar todas las condiciones necesarias para que ellos nos brinden lo que vienen a presentarnos. Sí, yo creo que eso es fundamental, las condiciones pre, bueno, desde hablábamos, ¿no? Desde el inicio, lo gestas, luego ya vas a tener el espectáculo y antes del espectáculo, en medio del espectáculo y posterior al espectáculo, tú eres también el responsable y creo que en esa parte, como bien lo mencionas, a veces se va de lado, ¿no? Ya, sí, claro, uno se emociona, ya tenemos ahí el evento, pero exacto, ¿en qué condiciones va a llegar? ¿Cuánto tiempo de anticipación? Porque a veces también los artistas luego creen que pueden, digo, sobre todo antes de la pandemia, muchísimos artistas viajaban, llegaban, tenían 10 minutos, respiraban y entraban, ¿no? Y tú dices, bueno, necesitan también un espacio. Y claro, era parte de esta vida vertiginosa que a lo mejor tenían ese pedacito y ese espacio y esa oportunidad. Pero también si no negocias con ellos que necesitan ellos mismos, media hora, no 15 minutos, ni 10, ni una respiración, sino que van a necesitar ese espacio que ellos tienen. Tú les vas a brindar el espacio también en este diálogo en donde ellos pueden reflexionar y entonces, pues bueno, claro que mm, segurísimo muchos de tus invitados felizmente sabían que tenían esa oportunidad, porque también está la costumbre de que, claro, como no tienen un espacio y como nada más llegas, tocas y te vas, que a veces sucedía, pues entonces era como de los dos lados. Si tú alguien tiene que tomar esa conciencia y si tú la tomas y dejas como decía, dejar el espacio propicio, pues entonces el artista se va a sentir mejor y va a tener las condiciones pues para entrar. Yo creo que además, pues bueno, el CAC del campus Juriquilla tiene muy buena fama, referencias y de esto, ¿no? De la hospitalidad, del trato, de la gente que cuando llegas te trata de una manera muy amable, de que tienes todos los requerimientos a la vista, de que el espacio que son muy dignos los espacios y además muy apropiados, ¿no? Para poderte cambiar, para poder estar, y digo, me consta, esto yo lo estoy hablando como Laura Corbera en esta otra parte que me ha tocado desde cantar, actuar o a lo mejor hasta una conferencia, ¿no? Pero hasta ir y dar una conferencia y que sepas que esté el lugar adecuado, con la gente adecuada, que la gente te trata de una manera igual, esto te relaja y entonces te sientes a gusto, te sientes contento y sabes que es un espacio en el cual pues también la gente que recibes como público va a sentir lo mismo. Entonces se empieza a hacer toda esa como si fuera reverberación, ¿no? Que vas reverberando de manera positiva, con ondas positivas, que todos sabemos que tenemos parte de esa energía y en la cual empieza a emanar desde estos factores que a lo mejor cualquiera diría, ay, bueno, eso qué importa, pero yo creo que son de las cosas más importantes. El tener este espacio, tan solo el llegar a un lugar
y poder dejar las cosas que llevas, tener una iluminación adecuada, que puedas respirar, que puedas descansar y que te puedas concentrar para el siguiente paso, es importantísimo. Con mayor razón, si van a tener un buen espacio donde descansar, si van a tener una buena comida o algo de comer después del evento, porque cuántas veces nos sucede que termina el evento y resulta que no hay nada cercano y ya cerraron todo, ¿no? Entonces yo creo que esas cosas siempre son importantes y además sabes que la gente lo recuerda y los artistas también lo recuerdan siempre. Te digo que hay muy buenos referentes del trabajo que tú has hecho y que seguramente pues hacen tú y todo el equipo que está alrededor, Claro, ¿no? claro. Del Centro de las Artes. Y por otro lado, la gente que va, y que también tenemos ese otro fenómeno, se siente a gusto, empieza a apropiarse de ese espacio. ¿Qué pasa con el público? Pues tanto ahora virtual, que pues quieren estar en ese espacio, y obviamente el presencial, pues bueno, quieren ir a ese lugar, saben que tienen igual todas las condiciones y no que se están peleando por un espacio para poderse estacionar o que les van a robar algo. Entonces, yo creo que todas estas condiciones hacen que sea un lugar agradable, ameno y que la gente llegue. Y eso lo vemos pues con toda la trayectoria que tiene el propio espacio del campo de Juriquilla, donde la gente cada vez se fue apropiando de él, ¿no? Y yo creo que eso sí se puede uno, lo podemos constatar. Ya hay carreras, Abel, perdón, de gestoría cultural en algunas universidades, etcétera, Sí, pero en la escuela no te va a enseñar que cada espacio tiene sus fenómenos específicos y los tienes que estudiar y analizar independientemente de los fenómenos administrativos, que esos ya están dados, tu proyección de las actividades o del concepto de los eventos que quieres realizar. El espacio es un espacio vivo y lo tienes que conocer en todas sus entrañas para poder abrirlo tanto al artista como al público, y no es cosa sencilla. Sí, claro, y otra cosa, perdón, adelante, nada más, Laura. adelante, adelante, pero sí ahorita hablamos de los públicos, eso es importante, adelante, Sí, a no, ver. es que yo me quería detener en este punto de la sensibilidad que mencionabas, y es que sí, al parecer se está como olvidando que estas personas, o sea, es que yo creo que es algo que no se enseña en la escuela tan sencillo, ¿no? O sea, siento que hasta cierta forma la sensibilidad te la va dando la misma experiencia, como lo dicen, para conocer tus espacios y todo este asunto. Y al parecer hay gente que entra y dice, voy a administrar un espacio cultural siendo un administrador de empresas, ¿no? Entonces, ver el espacio cultural como una empresa o verlo como un espacio que te va a dejar algún tipo de ganancia, aunque no sea dinero, pues, sino cualquier tipo de ganancia, eso siento que desvirtúa mucho el quehacer de la cultura, de los espacios también culturales. Yo sí creo que quienes tienen que dirigir o quienes deben de estar a la cabeza de estos espacios culturales sí deben de tener cierta sensibilidad o por lo menos cierta educación empírica sobre arte, sobre cultura, o sea, un poco, como le decías, ¿no? Un poco magos, ¿no? Para saber traducir, llevar todos estos lenguajes diferentes, ¿no? Al gobierno tiene un lenguaje, el artista tiene un lenguaje, eh, el público tiene otro lenguaje, entonces tú tienes que ver y para eso se necesita sensibilidad para cada uno, ¿no? Para cada uno de estos entes. Entonces a mí me parece fenomenal que hayan mencionado esta parte de la sensibilidad dentro de una persona gestora y promotora de la cultura. Fíjate que hablando precisamente em, de este espacio y de que cada espacio tiene sus características, yo creo que hay un punto muy importante, la ritualidad. Al final de cuentas, desde el inicio de la humanidad se empezó a dar una cierta ritualidad, ¿no? Para la casa, para sobrevivencia, después llegan las ciudades, etcétera. Y en este sentido,
así como fueron los templos y los teatros que vemos desde el teatro griego, había un espacio donde la ritualidad no significa que llegues, sino la ritualidad en el sentido social, que llegas a un espacio con con un enfoque, porque ya sabes que es pues el teatro, el auditorio, y entonces si como administrador no conoces esa ritualidad, entonces no vas a entender el fenómeno entre el público, entre los artistas, entre los gestores, es más, la publicidad, los medios de comunicación que estén ahí, ¿no? Es el con poder convocar a través de esa ritualidad que el propio espacio emana desde su creación. Porque si haces un teatro, si haces un auditorio, es un convocante de la ritualidad hacia la música, hacia la danza, hacia el teatro, hacia cualquier espacio. Entonces, tienes que, pues como cualquier ritual, no tienes el paso 1, el 2, el 3, y que se va cumpliendo socialmente, ¿no? En este sentido, esta ritualidad del arte, yo creo que a veces se pierde o se desdibuja, ¿no? Se va desdibujando por una actividad meramente administrativa. Y esto lo vemos en estas ritualidades mencionaba, desde el teatro griego, después lo vemos en los teatros romanos y después lo podemos ver hasta en el cine. La gente en los años 40 del siglo pasado, pues era todo un ritual o ir a la ópera o ir al cine. Ni siquiera estoy hablando de algo que no hayamos visto sucedido. Y es más, todavía hoy les aseguro que en su casa la ritualidad de poner una película y sus palomitas, o sea, son estos actos que ya tenemos enfocados o encausados a a cierta actividad que nos va a complacer o que vamos a compartir complacidamente con todos, ¿no? Entonces, yo creo que eso es bien, bien importante y entonces el público, pues lo vas también formando, que era donde íbamos al punto de los públicos, al público lo formas con propuestas, lo formas con esta buena administración en donde van a tener quien los reciba de una manera muy amable, donde alguien les dé la bienvenida, donde alguien, si es la primera vez que llega, se impacte con el lugar, se impacte con el espacio, lo enamores, digan, wow, qué acústica, ¿no? Cuáles son esas características, el por qué de repente casualmente pasaban por ahí y los puedes impactar, ¿no? Porque entonces vas a tener cada vez esa mayor formación de público, una formación de públicos y cada vez va a ser mayor. Y por otro lado, yo creo que haciendo como esta comparativa con este periodo pandémico, el que mucha gente ha tenido pues grandes carencias precisamente porque no está el espacio y no está, tuvimos que reaprender esta ritualidad, ¿no? Yo creo que ahí se enlaza en esa parte que fue muy fuerte para muchos artistas que estaban acostumbrados a esta presencialidad o a esta ritualidad. Muchos de los artistas igual de teatro, de danza, tienen su propia ritualidad antes de empezar un evento, pero antes de la ritualidad es un poco lo que decía Juan, el poder brindar ese espacio, poderlos tener que ya descansaron, que tienen un lugar que comer, que se van a sentir a gusto, que van a poder ensayar a la hora que quieran, que van a tener los requerimientos y entonces también empieza a actuar su propia ritualidad como artistas. El público va llegando a ser parte de esta ritualidad. Entonces yo creo que eso es algo que se queda de lado y que sí, hay muchas escuelas, hay un boom, yo creo que desde hace unos 20 años para acá, en torno a la gestión cultural. Yo creo que es importante que esté y que exista como cualquiera otra de las profesiones, pero creo que hay cosas que se van aprendiendo en el camino, eso yo creo que en cualquier profesión, ¿no? Ya sea música, abogados, gestión cultural. Sin embargo, creo que hubo un tiempo en que la gestión cultural se quedaba en la teoría. Y pocos de los compañeros realmente se acercaban a esta parte de la realidad. Y lo vivimos, o sea, no lo estoy mencionando ni estoy, digamos, ni a favor ni en contra, simplemente es una anécdota de que llegaban muchas veces, no es que acabo de terminar su carrera de ya sea ni siquiera licenciatura, a veces maestría, y no habían tenido un contacto real. Y yo creo que el aprendizaje tiene que ser pues práctico y teórico y siempre tienes que estar pues en ese ámbito, si no, no vas a poderlo experimentar simplemente, ¿no?
pues si yo leo un libro puede ser maravilloso todo lo que me imagine, pero de eso a poderlo hacer realidad a través de mi gestión, a través de mis conocimientos, a través de mis contactos, a través de los contactos que pueda crear, a través de ser el interlocutor de cualquier artista, pues va a ser entonces ya otra historia, ¿no? Pero sí nos tocó muchísimas veces ver que los jóvenes pues se quedaban hasta espantados, ¿no? Pues de la realidad. Y de la realidad que no habían visto pues, a lo mejor en las aulas, no digo que los libros, pues hay libros, claro que existen muchísimos libros, pero creo que volvemos a lo mismo, es como si fuera nada más el que de repente quieras ponerle un forro a un administrador que ponerse esa administración con el tema, como si fuera temático, ¿no? Te pongo hoy la gabardina azul, que significa gestión cultural. Pues no, o sea, sí lleva todos estos elementos, pero creo que va más allá. Y después se han hecho muchos esfuerzos de varias instituciones, pues claro, de llevarlos, de darles de acercarlos, y creo que ellos mismos también tendrán que tener como esa obligación, ¿no? De acercarse. Si alguien quiere ser músico y nada más vamos a tocar, porque en algún momento dado todos pasamos por ese pánico escénico y vas a tocar solamente en el baño o vas a tocar solamente la puerta, pues bueno, no vas a, por más teoría que tengas, pues no la vas a poder ejercer, o bueno, a lo mejor una muy buena rítmica a la hora que tocas la puerta, ¿no? Pero a lo que me refiero es que el ejercicio mismo, la práctica, la praxis es parte del arte y es parte de la gestión y es parte de la administración. O sea, al final de cuentas, el no ejercerlo, pues nos va a dejar en una teoría y en otra fuera de la realidad. Claro. Así es. Ahorita que estabas platicando todo esto, Laura, estaba recordando el Centro Nacional de las Artes, este fenómeno de tener toda la estructura docente de las diferentes áreas del arte en un solo espacio, en un solo terreno, eh, ha sido un proceso maravilloso, desde la arquitectura hasta la ejecución por los gestores culturales de diferentes áreas, para tener un espacio de creación artística inigualable y que se ha repetido en otros lugares. ¿Qué te parece a ti el Centro Nacional de las Artes? Pues precisamente creo que fue un proyecto que se planeó sabemos, ¿no? Con Tovari de Teresa, con Rafael Tovari de Teresa, que fue una persona que igual se dedicó a la gestión y yo creo que fue también de los distintos hombres pensadores, formadores y fundadores de diversos ámbitos. Yo sé que, bueno, existen muchas opiniones, pero no estamos hablando de las opiniones de los demás, sino creo que de lo contundente. Y una de las cosas contundentes es, bueno, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el Claro. poder hacer de este espacio algo que no sucedía en otras partes del mundo, sobre todo de Latinoamérica, quizá como la Cité de la Musique, pero pues estaba ciencia y arte, pero nada más estaba la música, no estaba todo lo demás. Y el poder conjuntar las distintas escuelas, además de distintas dependencias, formar el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, las escuelas del Instituto Nacional de Bellas Artes, los 4 centros de investigación de música, de danza, de teatro y de artes plásticas, y luego aparte, atrás de los estudios Churubusco, era buscar un conjunto cultural, formativo, de innovación, de experimentación, y que sigue siendo el Centro de las Artes un área de experimentación e innovación, y donde empiezan a tener después esas réplicas, y por ejemplo el Centro de las Artes de Guanajuato pues es una de esas primeras réplicas, es el primero en todo el país, que se funda en el 2002 y que se hace en coordinación con esta idea de formación no formal, digamos, por ejemplo, todo lo que los talleres y todo lo que presenta el Centro de las Artes, porque tiene otras áreas de formación formal, valga las expresiones, pero que se hacen a través del Instituto Nacional de Bellas Artes. Entonces, en esta educación no formal que termina siendo profesionalización, actualización docente, actualización de las artes, innovación, investigación, con distintas líneas de trabajo, pues también fue muy innovador, y de esa manera
pues también se hace, por ejemplo, el Centro de las Artes de Guanajuato, que mencionaba que fue el primero. Después se hacen otros más, como el de San Luis, el de Michoacán, el de Guanajuato, el de Zacatecas, el de Querétaro, dije Guanajuato otra vez, pero no, quería decir Querétaro, el de los del norte, ¿no? De tal suerte que ahorita existen 21 centros estatales de centros de las artes, y algunos, sobre todo en los últimos años, enfocados solamente a un área. No sé, por ejemplo, en Baja California están artes plásticas, en Colima está la parota. Entonces se van a enfocar, en Michoacán está el de música, el CEPROMUSIC. Entonces, no nada más es esta área de la formación, sino a lo mejor la formación específicamente en algunas áreas del conocimiento. Y, y creo que es seguir apostando por la formación. Es algo imprescindible. Y esta formación, pues es lo que nos va a formar a los públicos, a los profesionistas, va a ser una parte complementaria quizá también de los gestores culturales y de los procesos administrativos que tendremos que seguir avanzando, que los artistas estén haciendo este tránsito, que los gestores estén haciendo este tránsito a las reformas administrativas y ser parte de ellos, ¿no? Sin que haya esta dicotomía que siempre existe. Y que bueno, para eso, digo, a lo mejor voy a poner un ejemplo quizá un poco, bueno, como para que se pueda entender, iba a decir burdo, pero no, en realidad no es burdo, a lo mejor un niño tiene que ir al doctor y al dentista, no sé, ¿no? Y a veces hay dentistas buenísimos que se van a disfrazar y que va a utilizar el arte para que entonces el niño vaya y le saque la muela. ¿Cuántos ejercicios no hay ahora en los hospitales? Y que esos ejercicios cualquier niño, pues como lo dijo desde Revueltas, que tenía 3 años, que pasó por la plazuela de su pueblo, de Santiago Papasquiaro, en donde empezó a ver la banda del pueblo y llegó tan emocionado a su casa que está la anécdota que sacó todas las ollas de su cocina y se puso a tocar. Entonces, esas cosas son instantes que te tocan el alma. Como gestor, como apasionado del arte, escuchas una música, la quieres seguir escuchando y la vas a ir siguiendo. Entonces, nuestra función es que con pretexto de cualquier cosa, hasta ir al médico o a ir a los dientes, o que siempre el arte pueda estar permeando en distintos ámbitos, ¿no? Hablamos desde el recinto, por ejemplo, ¿no? En un recinto cultural, pero también hay estos otros espacios, tanto en la calle y en otros espacios que la cultura puede permear, y que hay una gran oportunidad para los gestores, para los artistas, y para la misma sociedad, ¿no? De que pueda acercarse Exacto. a estas oportunidades de intervenciones, ¿no? De estos juegos a través del arte. En este sentido, Laura, y es muy importante esto que dices de cómo en cada disciplina estar insertando el arte y la cultura, fomentándola. El año que vivimos o lo que seguimos viviendo, la pandemia, pues sacudió de forma impresionante la forma de realizar, de llevar, de difundir, de divulgar la cultura. Pero en tu opinión, ¿cuál crees que haya sido la aportación más grande de la cultura virtual, si lo podemos llamar de esta forma? Pues yo creo que la propia cultura que rompe todas las barreras. Se rompió la barrera de la no presencialidad, de la no presencialidad, o sea, a final de cuentas, y la presencialidad virtual. Entonces, pues ahora si te fijas, es sorprendente que a un año, digamos, en lo que se tardó la ciencia en hacer la vacuna, más o menos, y poderla empezar a implementar, el arte se encargó de atender y seguir atendiendo el espíritu humano a través de las artes. Fue casi inmediato, o sea, entonces lo podemos, digo, yo sé que son distintos ámbitos de conocimiento y de procesos, pero medido así nada más en esta dinámica positiva de cómo el arte puede influir y cómo la cultura puede influir y cómo la vía para hacerlo fue la virtualidad, y se rompieron estas barreras. ¿Barreras en qué sentido? En la mentalidad. No, yo nada más presencial, aunque no haya nadie. No, ya ven que últimamente, tantito antes de la pandemia, era lo entonces hacer tu obra de teatro porque no había llegado nadie.
Y que era algo que les iba a decir nada más rapidísimo de los públicos. De repente dicen, bueno, no vivimos del aplauso. Bueno, y si no nos aplauden, ¿qué? Y justo era lo que pasaba, ¿no? Entonces, no hay nadie y era el evento. Que entonces empezaron las redes a hablar de ese evento. Pero entonces el arte, con todas sus manifestaciones y posibilidades, desde la música, la danza, la intervención, los cuentos, los blogs, la gente que quería decir algo, se empezó a mover y se empezaron a mover estas fronteras en donde de repente pues abrías una ventanita y ya estabas pues en tu casa y a lo mejor estabas de repente viendo la casa del artista, que además creo que también eso fue muy importante, o de los alumnos con los maestros, o sea, esa romper esa barrera, esa cuarta pared que se dice en el teatro, pero creo que aquí fue esa pared de la intimidad, esa pared del espacio, y quizá esa pared de la ritualidad, que retoma su propia ritualidad a través de la virtualidad, ¿no? El ejercicio artístico. Y creo que eso fue lo más importante. En ese tiempo, a los 2 meses ya había ejercicios, me refiero que, bueno, presentaciones corales, los recuadritos de todos hicimos lo mismo, de repente, ¿cómo podemos seguir trabajando? ¿Cómo podemos seguir ensayando? ¿Cómo podemos aminorar algunos estados de crisis, de depresión, de nuestros alumnos mismos, de nuestros alumnos, de la gente cercana? Y pues bueno, a seguir ensayando, a seguir grabando, por WhatsApp, por foto, por cualquier medio, no dejar de expresarnos. Creo que ese fue el mayor logro de esta y el mayor aprendizaje, que no hubo ninguna barrera que detuviera al arte y a la cultura. Fue un aporte interesante en un rescate del encierro de todos, de lo que todos estamos inmersos, pero también el rescate de la necesidad de expresión de los artistas, que debió Sí. ser una crisis no estar en los escenarios, pero poder imaginar formas de acercarse al público. Claro, y bueno, ahora ves funciones que ya se pagan virtualmente y pues mucha gente, o sea, también dieron otra opción a los artistas, pero al público. Dicen, ay, yo quiero ver este programa en mi casa, no voy a salir, no me tengo que ir a estacionar, puede ser en la hora que yo quiero, lo grabo, o sea, también empiezan a haber otras opciones para los públicos y claro, la inigualable e irrepetible presencialidad, pero también quedan esas otras opciones, entonces como que creo que también rompimos una barrera, una caja, algo un poco acartonado de que tenía que ser de una sola manera y esta pandemia nos enseñó que no. Que ya se venía dando, Abel, Laura, recuerdo que en los cines ya estaban transmitiendo las temporadas de la ópera De o del ópera, ballet, etcétera, sí. etcétera. Ya había esos ejercicios previos a la pandemia, que no Ujú. sabíamos que iba a suceder esto, pero la gente ya pagaba el sábado, el domingo, el día de la función que fuera, para ver algo que sucedía a distancia, era sorprendente, ¿no? Antes uno decía, si no estoy ahí sentado en la sala de conciertos, no voy. Y en Y esta, claro, y la gente se enojaba, ¿eh? Sí, sí, es cierto, sí. Perdón, perdón. no, sí, Que pero te- fue maravilloso, ¿no? La gente ya se empezaba, sin querer, sin saberlo, a educar a este tipo de alternativa. Sí, así es. A mí me llamó mucho la atención también al inicio de esta pandemia que de repente, sí, el arte empezó a surgir así, pero a chorros para arriba y había tanta oferta de tantas cosas que ver que nos dimos cuenta que eso era lo que sucedía en las ciudades realmente con esta presencialidad, pero ahora se estaba cambiando de terreno y eso a mí me parecía, yo decía, es que si hacemos un evento nosotros, pues vamos a hacer uno más de tantos, ¿no? O sea, la gente cómo va a elegir qué ver porque hay demasiado. Pero bueno, pues cada uno va teniendo su nicho y su propio público. Y otra cosa que también me agrada mucho de esta pandemia, y lo mencionaste, Laura, fue este asunto de traspasar la frontera hacia la vida privada detrás de una cámara. Uno siempre se ha preguntado cómo vivirá mi profesor, ¿no? O sea, porque es el que me da clases, pero se va, ¿no? A un cierto horario y ahí tú ya ves sus dinámicas, que pasa el de los tamales, que pasa el tren, que los perros ladran. O sea, todas esas cosas se vuelven también parte
nueva forma de vivir la cultura, ¿no? O sea, tú ves al profesor como muy solemne en la clase, muy profesional, Pero y de sin repente, camisa, ¿no? exacto, en su posición, y de repente pues ya lo ves vulnerable, ¿no? En su casa, a lo mejor vive solo en un cuarto, no sabes, ¿no? Pasando los gatos y los perros, asomándose. Sí, Los eso, digo por experiencia propia, asomándose ahí los perros a ver con quién estás hablando. eso creo que es también formidable, hace un acercamiento, aunque suene irónico, a la persona, ¿no? Nos hace más humanos y nos sensibiliza con el otro, ¿no? Muchas fotos de profesores eh, preparando sus escenarios y todo esto fueron, bueno, para mí me llamaba mucho la atención esto, ¿no? ¿Tú cuál, Laura, tú cuál crees que sea el riesgo de pasar tanto tiempo en este espacio virtual? ¿Crees que existe algún riesgo para la gente? Fíjate que no lo creo. Yo creo que igual como nuestra propia especie, no nos vamos a quedar encerrados. Más bien creo que es una posibilidad más en la cual, pues como mucha gente dijo al principio, es que con los libros electrónicos van a dejar de leer, o con el cine van a dejar de ir al teatro. Entonces creo que no, simplemente se abren las posibilidades y entre mejores propuestas tengamos, pues vamos a tener también más público y más posibilidades de seguir formando público. Entonces yo creo que no es ningún peligro, al contrario, es otra oportunidad más. ¿Será que se haya formado más público para la cultura en este encierro? Parece que sí, ¿no? Porque el arte y la cultura ha acompañado en esta pandemia en todos los hogares. Curiosamente, los medios de comunicación han favorecido este encuentro, afortunadamente, de manera virtual, y esperemos que cuando regresemos a cierta normalidad o a la normalidad, el público salga a los foros, a los espacios para apropiarse de ellos. Sí, yo creo que ahora va a ser ese reto, más bien, el hecho de que vuelvan a retomar los espacios, de que se vuelvan a hacer, se vuelvan a apropiar. Y creo que va a ser algo también paulatino. O sea, hay gente que ya está esperando en la puerta. Si dices que mañana vas a abrir, desde ahorita ya se van a ir a dormir, casi como cuando vas por la vacuna. Eso es real, porque además, de repente creo que fuimos muy pesimistas en el ámbito cultural, que si no tienes tus, o sea, no es un evento masivo y creo que además esos tuvieron su vida, su pico y van a pasar muchos años en que esos eventos masivos donde creían que la cultura sustentable podría ser nada más ese evento masivo. Y yo creo que pues igual, al final de cuentas puede haber eventos tan íntimos, tan importantes con uno, con dos, pero entonces ya por esas ganas de salir, ya no porque nadie fue a tu función, o porque a lo mejor estuviera planeado que no hubiera nadie, ¿no? Pero independientemente de eso, es porque si hay 5, si hay 10, son los que van a querer ir, trasladarse y estar en ese espacio. Y creo que eso también lo tenemos que volver a retomar. Y retomar que, bueno, al rato sean 10 o al rato sean 20 porque además 20 nada más van a ser los únicos que quepan durante cierto tiempo. Ya no nos podemos medir con las mismas cifras antes de la pandemia. Creo que Exacto. también tenemos que tomar conciencia, porque te entra el estrés de cuántos públicos tengo que llenar, ¿no? Con mis fichas de indicadores Exacto. para... Estrés Para los administrativo. indicadores, exactamente. Así es. Sí. Y no, Pero no puedes hacer. virtualmente puedes tener los 20, pero puedes abrir una ventana a través del internet y a través de los medios que ya nos dejó la pandemia y donde vas a tener miles de personas que quieren estar ahí también, ¿no? Es que estos indicadores son terribles porque no le puedes explicar a un formato las características o las necesidades o lo complejo que puede ser esto, y sin embargo lo tienes que hacer en dos líneas. Es increíble, ¿no? Bueno, No, esa es otra de todo, una historia a sí, la que nos enfrenta. es Pero todo un sin embargo, creo que las contexto. plazas públicas, sí, 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 las plazas públicas van a ser muy importantes para este reencuentro tanto humano como artístico y cultural, ¿no? Ahora sí creo que las plazas con sana distancia van a gozar de todo lo que se programe cuando se permita ya. Sí, 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 que también fueron programas que se empezaron a hacer hace tiempo y hubo un momento en que como todo en la plaza y no lo hacen en el espacio que ya tenemos delimitado, pero bueno, estaba igual, era otra opción y creo Ujú. que ahora la plaza será una opción
Y yo creo que seguiremos también en esta opción tanto de la intimidad virtual como a lo mejor distintos espacios con su propia dinámica y características de las personas que pueden estar ahí y las plazas para un mayor número de público. Yo creo que también, aunque creo que será un proceso también un poco largo, porque ya las plazas de repente pues que no se acerquen, entonces ni modo que haya o que los pongan. Todavía creo que la logística es un poco compleja para que en las plazas de repente uno se vuelve a emocionar y te vuelves a acercar, ¿no? Entonces creo que tendría que ser todavía con espacios con espacios muy conscientes de la gente que vaya, ¿no? Sí, claro, va a ser un proceso de una transición también que llevará otro año o 2 años más para poder retomar los espacios ya de manera más relajada, ¿no? Dependiendo de cómo funcionen las vacunas y demás. Sí, sí, pero yo creo que las plazas públicas y espacios adecuados al aire libre van a ser como próximamente estas opciones. Me refiero a espacios muy grandes donde puedas Exacto. tener las Ventilados. distancias, ventilados, que no van a ser ahora auditorios cerrados, sino más bien una especie de anfiteatros, ¿no? Estos otros espacios abiertos que creo que van a ser pues bueno, ese tránsito, ¿no? También a estas otras opciones del manejo de públicos y de espectáculos y de eventos y de cultura. Sí, hablando de plazas públicas y de espacios abiertos, yo tengo esa idea o siempre tengo como asocio estos lugares con los colectivos y los artistas independientes, los artesanos, que, que pues siempre están buscando espacios y si no los encuentran hacen cosas en la calle, ¿no? ¿Tú qué piensas? ¿Crees que en esta pandemia, en esta virtualidad, quedaron olvidados o se pudieron adaptar estos colectivos, de esos artistas, estos artesanos? Pues mira, en el ámbito de los artesanos sabemos que muchos de ellos vivían de distintas ferias, pero también pues hubo este tránsito, entonces yo he visto que a través de los nietos, de los sobrinos, de los bisnietos, empezaron a utilizar las redes para promocionarse, para enlazarse, para no perder como este espacio en algunos de los casos. En otros de los casos, pues creo que también se dieron a la tarea de seguir haciendo su quehacer y pues bueno, hubo momentos que estuvo completamente cerrado, pero ya podemos ir viendo que las artesanías, por ejemplo, si vas a buscar alguna cazuelita, pues ya sabes más o menos en qué ámbito están. Quizá sí han sido de los más golpeados, sobre todo los que no tienen los medios electrónicos o no han tenido como ese tránsito, pero sí muchas de estas comunidades tienen a sus, pues bueno, a sus jóvenes generaciones que les apoyan. Sin embargo, bueno, por ejemplo, creo que algunos de los gobiernos hicieron varios esfuerzos y en algunos casos se siguieron retomando, por ejemplo, en el caso de Guanajuato hay una serie de concursos del área de cultura popular y entonces, bueno, pues con la sana distancia iban y dejaban y depositaban casi anónimamente, pero bueno, no en una cajita, en la Casa de Cultura o en algún espacio, de ahí se retomaban, se hacían de todos modos los jurados, se hacía la premiación y se seguía apoyando, pues también para que no se perdiera esta tradición. Otra cosa que sí es mal lamentable en el COVID, muchos de los artesanos seguramente de México y del mundo fallecieron en este periodo de COVID, pero muchos, o sea, era gente mayor, sobre todo sabemos que hay esta igual distancia entre que el abuelito es el artesano y ya las siguientes generaciones no todas siguen esa tradición. Y creo que esta pandemia pues hizo que se unieran y que retomaran esas fuerzas y algunas de las familias pudieran consolidarse como familias ya de artesanos nuevamente, porque pues bueno, estaban en la casa, ya no se tenían que trasladar, empezaron a aprender jugando también los niños chiquitos con los abuelos y los otros pues lamentablemente fallecieron, pero al ver que fallecía el señor y luego la señora y luego la tía, entonces sí hubo como una crisis en la comunidad artesanal y como que hubo una reconciencia, ¿no? Retomar esta vía, pues de seguir sobreviviendo, defendiendo su tradición y su identidad. Entonces hay como esa rama, la otra que perdimos y la otra que buscó los medios y las formas
para seguir adelante o juntándose con otros. Sin embargo, bueno, creo que siempre las ferias, los concursos, pues van a ser esta plataforma en donde se muestren estos trabajos. Sin embargo, bueno, creo que también es posible a través de distintos mecanismos igual de gestoría, el que ya muchas empresas independientes, gestoras también, están haciendo como esta labor y venta al extranjero, a Alemania, a Suecia, a distintas partes a través de ciertas plataformas para los artesanos y para los colectivos de artesanos. Ahora, ¿qué pasa con los otros colectivos? Por ejemplo, los de calle, los de circo, pues creo que ellos también fueron otros de los que estaban golpeados, sin embargo, pues fueron de los pocos que quizá pudieron estar en la calle cerca de otro. Entonces, yo sé que tuvieron también un momento muy crítico porque no van como a su espacio, no sé, como en Querétaro que hay un espacio de circo, pero creo que el poder hacer el ejercicio en la calle, que siempre lo hacían también como parte de sus ejercicios, que se iban a probar a los jóvenes que tenías que irte a tal lugar y a tal lugar, como parte del ejercicio del circo y del mismo espectáculo de calle, pues ellos no dejaron de estar en la calle, fue como algo curioso y que bueno, eran de los pocos que estaban en la calle y de los pocos que se encontraban a la gente y siguieron apoyándolos. Pero también hubo otros movimientos de los propios artistas ayudando a otros artistas, entonces, y de los propios gobiernos, entonces también creo que hubo un movimiento de tratar de cobijar a espacios independientes, artistas independientes, cuando menos a través del gobierno de Guanajuato se hicieron diferentes convocatorias tratando de apoyar. Por ejemplo, si ya tenías una galería, pues obviamente con la pandemia no ibas a poder continuar con ese espacio independiente, entonces hubo convocatorias para artistas independientes, para galerías independientes y también para para los artesanos, estos concursos que pudieran seguir dando y también para estos artistas independientes, ya sea de cualquier y espectáculo de calle, arte urbano, danzas urbanas, etcétera. Entonces, como que sí se trató de permear a través de las propias instancias culturales y también diferentes colectivos que iban apoyando a otros colectivos. ¿De qué manera te ayudo? ¿Cómo te ayudo con el internet? ¿Cómo puedes cobrar una función? ¿Cómo puedes cobrarla a través del internet? Entonces creo que también eso ayudó a cohesionar a los propios grupos artísticos, a los grupos artísticos y a las empresas culturales con las empresas extranjeras y también con las áreas de gobierno que pudieron seguir apoyando. Creo que han sido momentos muy, muy difíciles. También sabemos de amigos que perdimos o amigos que se encuentran en situaciones muy difíciles, pues porque no tienen como ese seguro. Yo creo que esa parte sí se tendría que trabajar en una especie como de seguro, como el que fue el seguro popular en un momento dado para la salud, aparte como una especie de seguro para los artistas en estados de emergencia, ¿no? Yo creo que ahí sí fue la cultura y por ahí se escuchó algunas ocasiones que la cultura es la que una de las que pudo y fue y es salvadora de este proceso de la pandemia, pero por otro lado nuestros artistas, muchos de ellos no están en las mejores condiciones y Sí, nosotros somos los que tenemos que apoyar para mantener esta red, ¿no? Eso creo que sí es un pendiente que tenemos como sociedad eh, y como administración en general, administración en general, ¿no? debemos de Desde la hacer un administración recuento de privada y la los administración daños. pública y la propia administración de los artistas. No podemos seguir con esta idea decimonónica de que vivo al día debajo de un puente porque soy bohemio. O sea, creo que es una conciencia que tenemos que tomar todo. Eres artista, tienes una responsabilidad también como artista. No te puedes ir dejar y llevar, y lo que decía, las empresas privadas, las empresas culturales, que también algunas son, bueno, no unas, todas son privadas, estas propias empresas culturales, las entidades gubernamentales y el público en general, hacer esta corresponsabilidad y estar mejor preparados para una siguiente, digo, esperemos que no, pero tenemos que estar preparados como para cualquier, como si viene un huracán, como si van a, como este seguro de desastres que tiene que ser también y
que tiene que ser importante y tiene que permear también con nuestros artistas y nuestras comunidades artísticas, artesanales y de todos los ámbitos de la cultura. Sí, creo que habrá un tiempo para reflexionar el recuento de daños y los artistas fueron muy golpeados porque ellos viven de presentaciones y de pronto ya nadie los contrataba. Entonces, si vivir al día sin tener ingresos no ha de haber sido sencillo y más si les golpeó de alguna forma la pandemia, debió ser y debe de ser un proceso muy complejo en su vida, en su desarrollo y creo, estoy de acuerdo contigo, tenemos que sentarnos y a discutir y ver alternativas hacia un futuro inmediato para ellos. Así es. Y es que también, bueno, viéndolo desde la otra perspectiva, no solo la del artista, es también sabemos que en el país al primero que le reducen el presupuesto es a cultura. Exacto. Y más en esta situación, ¿no? O sea, no es tanto que a lo mejor las instancias no quisieran, ¿no? Porque pues, a lo mejor podías contratar a un artista y hacer un streaming y pasarlo por todas tus redes sociales, pero pues no había presupuesto tampoco para pagarle al artista Así es. porque el presupuesto estaba destinado para un tema de salud pública, ¿no? Hablando de las instituciones, me refiero. Entonces, Claro, y bueno, si había algo que estaba programado era presencial y resulta que si no es presencial, entonces también creo que la propia gobernanza tuvo que hacer y tendrá que hacer cambios para si no es presencial, tiene que haber otra forma y eso pues va más allá precisamente de una sola política cultural, sino es una política de gobierno que tenemos que transitar todos, ¿no? es un plan de contingencia Y así, lo que les decía, sí. cultural. Laura, hay mil temas para discutir y platicar sobre cultura. Tú eres una especialista en el área, pero tampoco queremos abusar de tu tiempo. Ya tendremos una próxima ocasión para platicar ya cosas más específicas y ver a distancia qué ha sucedido con todo este fenómeno de la pandemia o pospandemia. Pero quiero agradecerte mucho todo el tiempo que nos has brindado para Panóptico Cultural. Hemos aprendido mucho, como siempre, con tu diálogo y ha sido un maravilloso encuentro. Ah, pues yo también muy, muy contenta porque además creo que reflexionamos de puntos en los que justo te sigues en esta sobrevivencia que creo que todos vivimos y no te pones a reflexionar. Y creo que el proceso ahora en esta mirada retrospectiva tendrá que ser mucho más interesante para seguir aprendiendo y para poder implementar nuevos caminos, ¿no? En torno al arte y la cultura y pues les agradezco mucho por este espacio. Al contrario, Laura, muchísimas gracias. Muchas gracias a todas y a todos los que nos escuchan. Les habla Abel Martínez. Juan Villagrán, y Muchas, agradecemos a la maestra Laura Corbera. muchas Muchas gracias. gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Síguenos en nuestras redes. CCUQRO en Facebook e Instagram y Centro Cultural UNAM Querétaro en YouTube.